Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, como en cada video, como en cada en vivo. Así que bueno, hoy a los que siguen este canal, a los que me ven cada video y les parecerá mentira de manga corta, pero bueno, hoy tenemos un día de invierno atípico en Buenos Aires, porque bueno, vinimos de días de temperaturas bajo cero y hoy extrañamente tenemos a las 9 y 10 de la mañana tenemos una temperatura, una sensación térmica de 26 grados. Así que bueno, un día típico, pero hoy un día muy agradable en cuanto a temperatura, nada de buzos, nada de camperas. Hoy tenemos un día de una temperatura excepcional, aunque bueno, obviamente que mañana lo vamos a pagar con lluvia y la semana que viene hay muchas probabilidades de que haya lluvia, así que bueno, pero bueno, mientras tanto disfrutar hoy esta sensación térmica, aunque hay mucha humedad. Pero bueno, yo particularmente disfruto mucho estos días de calorcito, soy más del clima cálido. Así que bueno, nada, hoy por lo menos a disfrutar de esta temperatura tan agradable que hay. Y bueno, y en cuanto a los que nos compete, a los temas de nuestro Señor Jesucristo, hoy vamos a ir con el tercer capítulo que estamos haciendo sobre la vida de Abraham, sobre la vida de nuestro padre Abraham. Hoy vamos a hacer el tercer capítulo titulado Egipto. Les recuerdo, para los que se van conectando, que aquí arriba en TikTok está el link para nuestro canal de YouTube titulado Camino de Justicia. Ahí van alojados todos los en vivos que hacemos por esta plataforma. Y les recuerdo que en esta miniserie, en este estudio que estamos haciendo sobre la vida de Abraham, la primera parte fue titulada Ur de los Caldeos y la que vimos, la última, fue Tierra de Canaán. Y hoy en la tercera entrega, en la tercera parte, se va a titular Egipto, lo cual les vengo diciendo que vas a conocer cosas que nunca escuchaste sobre Abraham, cosas muy interesantes, cosas que no están en el canon romano, en los que tantas personas se apegan y no son capaces de escudriñar algún otro escrito, como los que hice, por ejemplo, para hacer este estudio tan lindo. Así que bueno, hoy vamos a ver la tercera parte titulada Egipto, donde vamos a ver varias cosas sobre Abraham, un viaje verdaderamente hermoso sobre la vida de Abraham, sobre un viaje en el cual vas a aprender muchas cosas que nunca habías escuchado de Abraham, y muchas cosas de historia, cosas de geografía, cosas de su vida en particular, y cosas sobre la justicia, sobre el tema principal a lo que hace este ministerio. Y bueno, te voy a hacer un rápido resumen sobre lo que vimos en el capítulo anterior, en el video anterior, Tierra de Canaán. Les recuerdo que en el video anterior vimos a Abraham volviendo desde Jerusalén, desde Salem, como se llamaba en ese entonces, volviendo a Ur, a la ciudad de su familia, a la ciudad de su padre, a la ciudad donde Abraham nació. Les recuerdo que lo pudimos ver en el primer capítulo, en Ur de los Caldeos. Les recuerdo que ahí vimos el nacimiento de Abraham y todas las cosas, cuando Abraham vivió 10 años en la cueva y bueno, un montón de cosas. Te sugiero que vayas y veas los primeros dos videos, que son verdaderamente muy buenos. Pero en el último video, en Tierra de Canaán, vimos la salida de Abraham desde Salem hacia Ur. El padre Shem, el hijo de Noé, básicamente el Melquisedec de Génesis 14, como se los dije en otros videos, le profetiza sobre Sara, sobre una mujer, sobre una reina que iba a salir de la familia de su padre, de la genealogía de su padre. Pero bueno, le profetiza sobre Sara, que iba a ser su mujer, que iba a ser la madre de su heredero, básicamente.
pudimos ver un poco sobre la historia de Kedorlaomer, que también aparece en Génesis 14. Les recuerdo de que Kedorlaomer era uno de los príncipes de los ejércitos de Nimrod, y que Kedorlaomer, cuando se produce la dispersión de la Torre de Babel, Kedorlaomer se dispersa al igual que muchos y va a parar a la tierra de Elam, que estaba en el borde del Golfo Pérsico, del lado de Irak. Y entonces Kedorlaomer empieza a reinar sobre Elam. Y por ese motivo les recuerdo que Elam, aparte de llamarse esa tierra donde reinó en ese entonces, Elam era el nombre de uno de los hijos de Shem. Entonces, por ese motivo se dice que Kedorlaomer era de la simiente de Shem, era de la simiente de Noé. Yo no estoy tan seguro, yo no pude encontrar ningún dato que me confirme que Kedorlaomer era semita, pero bueno, porque, o sea, Kedorlaomer básicamente estaba con Nimrod, era príncipe de los ejércitos de Nimrod, y él, cuando se produce la dispersión de la Torre de Babel, él va y posiblemente usurpó el reino de Elam. Lo más seguro que haya usurpado el reino de Elam y él de esa manera haya gobernado. Pero bueno, pero no nos vamos a meter con eso. Pudimos ver como en el video Tierra de Canaán, pudimos ver como Kedorlaomer, ya reinando en Elam, ataca las ciudades de las planicies, las ciudades camíticas, las ciudades fundadas por los hijos de Cam, Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades, Bela, y entonces los somete Kedorlaomer y empieza a reinar sobre ellos. Las ciudades de la planicie les empiezan a retribuir con un pago anual, y después en Génesis 14 donde vemos que ellos se rebelan y se intentan rebelar a lo largo del reinado de 12 años de Kedorlaomer. Y es parte de eso, o sea, vimos en el capítulo pasado en Tierra de Canaán, vimos cuando Kedorlaomer somete por primera vez a las ciudades de la planicie. Y después en Génesis 14, que lo vamos a ver más adelante, se ve cuando esas ciudades después de 12, 13 años se rebelan a Kedorlaomer. Pero en el video pasado vimos cuando Kedorlaomer ataca por primera vez y subyuga a las ciudades de la planicie. Y pudimos ver también la vuelta de Abraham a la tierra de su padre, a Ur de los Caldeos, y pudimos ver la idolatría de Taré, cuando el episodio de Abraham, Taré y los Elohim que tenía Taré, una sala cubierta de Elohim, y es realmente una historia imperdible, muy buena. Ve y velo en el video pasado, el video Tierra de Canaán, en nuestro canal de YouTube Camino de Justicia. Y es cuando Abraham, para hacerlo corta, termina destrozándole todos los Elohim, y ahí entonces Taré va y básicamente lo denuncia, por así decirlo, con el propio Nimrod. Abraham termina en el horno de fuego con Harán, su hermano. Pero bueno, Harán perece. Harán era de 82 años, si mal no recuerdo. Harán perece porque su fe no estaba bien fundada en nuestro Señor Jesucristo. No era una fe bien arraigada, bien fundada sobre la roca, caso contrario de Abraham. Entonces el Señor libra a Abraham del horno de fuego, básicamente como pasó la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, bueno, ahí fue donde Abraham termina saliendo en Shalom, termina saliendo en paz de Nimrod. Pero después, a través de un sueño, Nimrod busca nuevamente la vida de Abraham. Abraham escapa nuevamente a Salem, y ahí es donde vamos a engranar nuevamente la historia, donde Abraham básicamente empieza la ida hacia la tierra de Canaán por orden del Señor, y también por revelación a Shem,
Así que bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. En este tramo de la historia vamos a insertarnos hoy en este video titulado Egipto. El Egipto bíblico sirvió tanto de refugio como de amenaza en los tiempos del Antiguo Testamento. Desde Abraham hasta Jesús, los profetas, los patriarcas y el pueblo tuvieron una conexión continua con la tierra de Egipto, con el lugar llamado Egipto, porque sabemos que originalmente Egipto, el título era Misraim. Después los escritores, los romanos, los traductores lo llamaron Egipto, pero Egipto originalmente se llamaba Misraim. Y en más de una ocasión habitaron allí los patriarcas, los profetas. Entonces, ubicado en el noreste de África, el territorio de Egipto se extiende básicamente desde la costa del mar Mediterráneo, de la parte norte, hasta la primera catarata del río Nilo, en Asuán, en la parte sur, más o menos unos 960 kilómetros aproximadamente. Al este sus límites son Arabia y el Mar Rojo, todo lo que es África, ¿no? Y al oeste está el Gran Desierto. La población de Egipto se situó siempre alrededor del río Nilo, como marca históricamente, ¿no? Todas las poblaciones, las fundaciones de las ciudades siempre tendieron a fundarse en torno a un río, a un gran río caudaloso, y Egipto no fue la excepción. Entonces la fundaron en torno al gran río de Egipto, como se llamó en otro momento, que fue ni más ni menos que el río Nilo. Entonces, vamos a la historia. Entonces, cuando volvieron a Ur, recuerden que Abraham sale de Salem y vuelve a Ur después de que estuvo un mes escondido, porque nuevamente Nimrod nuevamente lo estaba buscando para matarlo. La tercera vez que Nimrod busca terminar con la vida de Abraham. Entonces, bueno, pasado ese mes, Nimrod como que se olvida un poco del asunto de Abraham. Abraham vuelve a Ur y básicamente arma las valijas, como quien dice, y emprende el viaje hacia tierra de Canaán. Sale Taré, sale Abraham, porque recordamos que finalmente Abraham termina convenciendo a Taré, y la decisión de Taré se vio acentuada con lo que le dijeron Shem y Noé, que Shem y Noé apoyaron lo que le dijo Abraham. Entonces Taré finalmente, Taré también finalmente veía que ya Nimrod ya lo veía como con cierta desconfianza por todo lo que había descubierto Nimrod, que cuando Abraham era recién nacido, y Nimrod creyó haber matado a Abraham cuando realmente había matado a un hijo de una criada de Taré. Fue un engaño de Taré que le puso el Señor en el corazón a Taré para preservar la vida de Abraham. Obviamente que el Señor tenía muchos planes para la vida de Abraham, no hace falta que lo digan, obviamente que lo saben. Entonces, emprenden el viaje Taré, Abraham, Sarai, Nacor, Milca, Lot, su sobrino, y Eliezer, el mayordomo damaseno que ya estaba a cargo de la casa de Abraham, y el resto de la casa, de los criados, de la familia de los criados que habían traído desde Salem. Entonces, antes de salir, primero regresan nuevamente a Salem, simplemente que para ver, se está levantando un poquito de viento, simplemente que para ver a Noé y a Shem y a Melquisedec. Entonces Shem y Noé los reciben con pan y vino, con una especie de cena sacerdotal, la misma cena que organizó Jesús con los apóstoles, la misma cena que instauró Melquisedec, y ya lo vamos a ver más adelante. La instauró, por así decirlo, en Génesis 14, pero ya venía desde antes, porque acá lo podemos ver, cómo lo despidió con pan y vino.
los despide, perdón, y los bendice. Shem, juntamente con su padre, con Noé. Entonces, parten hacia tierra de Canaán, pero se asientan en el camino, paran en el camino, en una ciudad llamada Ludor, que no figura así en las escrituras. Ciudad que ellos rebautizaron como Harán, que es como se conoce la ciudad en la Biblia. ¿Por qué la rebautizaron como Harán? Obviamente en honor al hijo de Taré, que era el hermano de Abraham y que era el padre de Lot, de Milca y de Sarai, que fue Harán quien murió, quien pereció en el horno de fuego, en el cual Nimrod lo metió juntamente con Abraham y que lo vimos en el video pasado, titulado Tierra de Canaán. Entonces, en honor a Harán, rebautizan el nombre de esa ciudad que se llamaba Ludor, la rebautizan como Harán, en honor a Harán, que hoy vendría a ser más o menos el límite entre Turquía y Siria. Aproximadamente por esas latitudes se encontraba la ciudad de Ludor, que finalmente fue bautizada como Harán, y que después, con el paso de los años, con el paso del tiempo, sería Padán Aram. Sería esa ciudad, sería rebautizada nuevamente. Que la ciudad, como dato de color, que muchos años después, Gad y Neftalí tomarían esposas de esas ciudades, dos de los hijos de Jacob, por supuesto, como dato de color, ¿no? Bueno, vamos al libro de Jasher. Vamos al capítulo 13, versículos del 3 al 5. Ya llegan y se instalan en la tierra de Aram, que ellos rebautizaron como Aram. Entonces, Abraham permaneció en la tierra de Aram 3 años. Y al término de 3 años, el Señor se le aparece a Abraham y le dijo a él: yo soy el Señor, quien te sacó de Ur Kasdim, o sea, de Ur de los Caldeos, y te liberó de la mano de todos tus enemigos. Y ahora, por lo tanto, tú oirás mi voz y guardarás mis mandamientos, oirás mi voz en fe y guardarás mis mandamientos. Ahora, ¿de qué mandamientos está hablando el Señor? ¿De los 10 mandamientos? No, por supuesto que no, porque hasta no existían los 10 mandamientos en este momento. Pero alguien me podrá decir: no, pero usted está leyendo un libro apócrifo. A ver, si nos vamos a Génesis, vamos a un pequeño paréntesis. Si nos vamos a Génesis 26, versículos 5 y 6, el Señor hablando con Isaac, el Señor le dice a Isaac: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, parecido a lo que le dijo muchos años antes a Abraham, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto Abraham guardó mis mandamientos. Y se estoy leyendo del canon romano, de lo cual tanto se apegan. Y ahí tampoco todavía existían los 10 mandamientos. Entonces, ¿de qué mandamientos estamos hablando? Porque los cristianos, los religiosos, tienen la tendencia de, cada vez que escuchan mandamientos: los 10 mandamientos del monte Sinaí. No. Cuando Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, no se refería a los 10 mandamientos del monte Sinaí. Por supuesto que no. Tampoco, al igual que acá, al igual que lo vemos con Abraham, al igual que lo vemos con Isaac, no existían todavía los 10 mandamientos, por lo cual Jesús tampoco hablaba de los 10 mandamientos del monte Sinaí. Como te dice el rey David en Salmo 119, versículo 172, te dice: todos tus mandamientos son justicia. ¿Y qué es lo que vino a predicar Jesús cuando estuvo acá
en este plano caminando entre nosotros? Justicia. Vino a predicar la ley eterna, la ley de la justicia, la ley del ágape. Lo puedes ver en Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Lucas 5, Lucas 6. Entonces, cuando habla de mis mandamientos, no está hablando de los mandamientos del monte Sinaí. Vamos de vuelta, versículo 4. Y ahora, por lo tanto, tú oirás mi voz en fe. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen en fe mi voz y me siguen. Porque oyen la voz del pastor, reconocen la voz de su pastor, no reconocen la voz del extraño, del asalariado. Y ahora por lo tanto, tú oirás mi voz y guardarás mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces yo causaré que tus enemigos caigan delante de ti y yo multiplicaré tu cera, o sea, tu descendencia, como las estrellas del cielo. Y yo mandaré mi bendición sobre todas las obras de tus manos, y a ti nada, no te faltará nada. Yo mandaré mi bendición sobre las obras de tu mano. ¿Sobre qué obras? Sobre las obras de justicia, sobre las obras de la fe, las obras que te justifican, no las obras de la ley, las obras de la ley de Moisés, las obras de la fe, las obras que te habla Santiago, en Santiago 2. Esas eran las obras que hacía Abraham. Como decía Jesús, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y estas eran las obras que Abraham haría. Y lo vamos a ver a lo largo del resto de los capítulos, viendo la vida de Abraham. Vamos a ver muchas de las obras que hacía Abraham. Obras de la fe, obras de justicia, obras de misericordia, obras de piedad, obras de caridad. Esas eran las obras de Abraham. Y esas deberían ser tus obras. No de ir a meterte en una sinagoga, en un templo muerto de 4 paredes, o ir a una procesión. No. Esas son obras muertas, las obras muertas de las que habla Hebreos. Las no obras. Las obras de Moisés. Los 10 mandamientos, no hagas esto, no hagas el otro. Versículo 5. Levántate ahora y toma a tu esposa y todo lo que pertenece a ti y ve a la tierra de Canaán, le dice el Señor, y permanece allí, y allí seré para ti Elohim, o sea, tu Señor, y yo te bendeciré. O sea, el Señor le está diciendo básicamente, no te mandé a que te asientes en la tierra de Ludor o la tierra de Harán, te envié a la tierra de Canaán. Bueno, vamos a entrar al canon romano, vamos a entrar a Génesis 12. Dios llama a Abraham. Básicamente acá de alguna manera podemos ver la incepción del sacerdocio en la escritura. De alguna manera, ¿no? Porque ya el sacerdocio venía de mucho antes, pero oficialmente podemos ver la incepción del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio de justicia. Recuerden, Melech, Sadik, una palabra compuesta. Melech, realeza, Sadik, justo, rey, realeza, justo, justicia, rey de justicia. El sacerdocio que nos compete a nosotros, no el sacerdocio arónico levítico. El sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio que nos compete a nosotros. Arranquemos, Génesis 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, Harán, y de tu parentela y de la casa de tu padre, porque ya era la tierra que habían adoptado la familia de Abraham. Y vete de la casa de tu padre, más que nada también por la idolatría de Taré, por la idolatría que venía arrastrando de sus antepasados, y la idolatría que venía arrastrando de Babilonia, de Nimrod. Y vete a la tierra que te mostraré. Entonces, el pacto con el Señor
conlleva un costo. Y acá lo vemos en el pacto que hizo con Abraham. Es todo a cambio de todo. Jesús te lo explica básicamente, te lo explica en Lucas 12:33, te lo explica en Lucas 14:33, te lo explica en Lucas 18, 21, 22 y 23 aproximadamente. Es todo a cambio de todo. Tú no puedes pedir todo si no estás dispuesto a dar todo. Básicamente es eso. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, o sea, deja todo lo que tienes a la tierra que yo te mostraré. Ese es el pacto. El pacto original es un pacto simplemente de tierra, un pacto de fe, un pacto de oír la voz de Dios, un pacto de obedecer a Dios. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Lot, su sobrino, el hijo de Aram, el que murió en el horno de fuego, se fue con él. Entonces, Taré y Nacor con Milca se quedaron en Harán, se quedaron en la región que más tarde, como les dije, sería conocida como Padán Aram. Yo escuché comentarios de que de ahí vienen los arameos, de Padán Aram. Yo tengo una pequeña duda. Yo creo que vienen del territorio que les dije que Kedorlaomer, yo supongo que usurpó, que fue donde fue a reinar luego de la dispersión de la Torre de Babel, que ahí fue donde se separó, donde se rebeló contra Nimrod, porque se independizó, por así decirlo. Muchos dicen que los arameos vienen de Padán Aram. Yo sospecho que vienen de Aram, pero doy crédito a que pueda ser también de acá, de Padán Aram. Seguimos con el versículo 4. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Aram también, o sea, ya venía con gente de varios lugares. Abraham, les recuerdo que estuvo 3 años Abraham ahí, estuvo viviendo en Aram desde que salió de Ur, y salieron para ir a tierra de Canaán, donde le había dicho el Señor desde un comienzo que él tenía que ir, donde le había ordenado también el padre Shem. También Shem le había dicho que tenía que ir de Salem, primero tenía que volver a Ur y después de Ur ir a tierra de Canaán. Entonces, salieron para ir a tierra de Canaán, que básicamente es la parte donde está el mar salado o el mar muerto. Entre el mar salado y el mar Mediterráneo, toda esa franja que abarca, es como un pasaje entre el mar Mediterráneo y el mar muerto o el mar salado, que va desde la zona donde estaba Israel hasta aproximadamente hasta cerca de Beirut, exceptuando las dos zonas donde vivían los filisteos y donde estaba Fenicia. Pero exceptuando esas dos partes, toda esa zona era denominada como la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, Siquem quedaba cerca del mar de Galilea, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, o sea, en el mapa bajando hacia Jerusalén, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Versículo 9. Y Abraham partió de allí
caminando y yendo hacia el Negev, o sea, del Mar Muerto saliendo en diagonal hacia Egipto, como quien dice, hacia el Nilo. Entonces, camino a Egipto, se pararon en un lugar llamado Kirmión, que era básicamente uno de los brazos del río de Egipto, del Nilo, donde descansaron del viaje por una temporada, porque allí la hambruna no fue tan severa, la hambruna que estaba azotando toda esa región. Entonces luego avanzaron a través de uno de los 7 ríos, de los 7 brazos, perdón, del río de Egipto, del río Nilo, hasta llegar al corazón del país de los egipcios, de Egipto. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaban para entrar en Egipto, donde en ese momento habitaba la simiente de Eber, linaje semita, pero esa simiente de Eber que moraba en Egipto se había apartado del Dios de sus padres, obviamente, del Todopoderoso, del Dios de Shem, del Dios de Noé, del Dios de Eber. Se habían apartado. Entonces, cuando iban a entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer, Abraham: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y yo creo que Sara debe ser la mujer más alabada del Antiguo Testamento, porque verdaderamente es una mujer muy, muy alabada. No tengo duda de que Sara era una mujer extremadamente hermosa. Incluso hay en un libro apócrifo donde Abraham se deshace hablando, describiéndola a Sara desde la punta del cabello hasta la punta del pie. Es una descripción muy, muy física de Sara, pero la describe una cosa, la verdad que parece que fue la mujer más hermosa físicamente del Antiguo Testamento. Como dato de color se los digo, más allá de lo que resultó ser la Sara espiritual, ¿no? Aunque a lo primero tuvo mucha rebeldía Sara, o sea, le llevó un buen tiempo el nacer de nuevo, digamos, a Sara, que lo vamos a ver más adelante. No fue desde el comienzo como Abraham, pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y en algún apócrifo leí que Dios en un sueño le había dicho a Abraham que hiciera tal, que lo hiciera de esta manera. Versículo 14. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de Faraón. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Y también he leído en apócrifos que Sara oraba al Señor para que los librara de lo que estaba pasando. Porque ahí empezó, que ahora vamos a ver. E hizo bien Abraham, el Faraón, por causa de ella, obviamente por causa de Sara. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, astas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sara, mujer de Abraham. Y ahí empieza un pequeño conflicto. Entonces, según Flavio Josefus, uno de los grandes historiadores, si no es el más grande historiador, según Flavio Josefus, Sara fue raptada por Faraón estando ahí en Egipto. O sea, fue raptada entre comillas, ¿no? Porque estaban ahí, o sea, fue como que la raptó para él. Y debido a las advertencias del Señor, y ahora vamos a ver, fue devuelta sana y salva a Abraham. Entonces,
las advertencias del Señor, según el libro de Hazar, capítulo 15, fue un ángel golpeando a Faraón cada vez que se le acercaba a Sara. Incluso golpeaba fuertemente a los propios sirvientes de Faraón, por lo que nadie se atrevió a tocar a Sarai. Ni los sirvientes de Faraón, ni el propio Faraón se atrevió a tocar a Sarai. Entonces, versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Aparte de bienes, Faraón, le dio muchos bienes Faraón, y aparte, no solamente eso, sino que Faraón le dio su propia hija. ¿Y quién era la hija de Faraón? Que esto no te lo dice el canon romano, esto como tantas otras cosas. Agar, la famosa Agar, era hija del Faraón. Entonces el Faraón le da su propia hija, le da a Agar. Entonces, Abraham cuando se fue de Egipto, se fue bien, porque acá en Génesis te lo dicen como que se fueron, como que hubo un resquemor. En realidad no, Abraham se fue bien cuando se fue de Egipto, porque Abraham permaneció 7 años en Egipto. Pero Abraham, aparte de que se fue bien, terminó siendo como un padre espiritual de Faraón. O sea, no se fue en conflicto. Y Abraham, como les dije, permaneció 7 años en Egipto, predicando al Dios Todopoderoso, predicando a su Dios y al Dios de sus padres. Y al irse, salieron con gran riqueza de Egipto. Cuando salió Abraham con Sara y con Lot y con Agar, por ejemplo. Pero bueno, estando en Egipto todavía antes de irse, Lot tomó 3 esposas, según los apócrifos. Tomó a Jennifer, hija de Eliezer, el damaseno, el mayordomo de Abraham. Tomó a Débora, hija de Cumen, que había salido de la ciudad de Ur. Y tomó a Astera, hija del faraón, rey de Egipto. O sea, lo dejaron al faraón pobres hijas. No sé cuántas hijas habrá tenido faraón, pero 2 de las hijas de faraón se fueron con Abraham. O sea, una Agar y la otra se fue casada con Lot. Pero bueno, son cosas llamativas, ¿no? Porque, o sea, le pasó de todo a Faraón estando, o sea, las advertencias que recibió del Señor, no pudo tener a Agar, le dio muchas riquezas a Abraham, se llevaron una hija, se llevaron otra hija. La verdad que es muy, muy pintoresco todo lo que ocurrió. Bueno, vamos a Génesis 13. Abraham y Lot se separan. Versículo 1. Subió pues Abraham de Egipto, acá cuando parten de Egipto, subió hacia el Negev, hacia la parte del desierto, para salir nuevamente a la tierra de Canaán. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, o sea Sara, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas hacia el Negev, desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. Y que ahí en Betel, no me acuerdo si se los dije en el video anterior o en el primero, no me acuerdo si fue en el video Tierra de Canaán o en el video Ur de los Caldeos, que les conté que ahí en Betel fue donde, muchos años después, donde Jacob tuvo la visión de la escalera de los ángeles,
y les conté el significado de Betel, que significaba como casa de Dios, Bet-El, o sea, casa de él, que de ahí provenían el nombre de muchos de los ángeles, como por ejemplo Rafael, Rafa de él, Gabriel, Gabri de él, o sea, todo de él, los que son de él, y de ahí viene Betel, era casa de él. Versículo 5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Pero en ese momento, la contienda que hubo entre los pastores de Lot y de Abraham no fue solamente porque la tierra no les alcanzaba. Hubo otro detalle. El pueblo que estaba con Abraham y que estaba con Lot, al ver que tenían tanta riqueza entre los dos, empezaron a desear de alguna manera tener propiedades que pudieran ser llamadas propias. O sea, empezaron a querer tener cosas propias, ya como que empezaron a querer dejar un poco de lado la equidad, lo de tener todo en común y nadie llamar algo propio. Veían que la abundancia era tanta que empezaron a querer tener cosas propias, cosas de uno. Personalmente no entiendo por qué. Y lamentablemente Lot también se empezó a hacer con esta misma idea. Y un poco también por este motivo fue que ocurrió la separación entre Lot y Abraham. Era por la falta de espacio, pero también por el deseo de cierta parte de la población de contar con cosas propias. Entonces, al irse hacia la planicie, a las ciudades de la planicie, Sodoma, Gomorra, bajo la dirección de Lot, porque de alguna manera fueron comandados por Lot, todos terminaron contagiándose con los dioses paganos, porque les recuerdo que las ciudades de la planicie fueron fundadas por los hijos de Cam, eran ciudades camíticas, y como si eso fuera poca, fueron ciudades que terminaron subyugadas por Kedorlaomer, que había sido príncipe de los ejércitos de Nimrod. O sea, eran ciudades totalmente corrompidas, donde había absolutamente de todo, idolatría, de todo. Perdón, no, está bien. Me asusté con el ruido, me asusté. O sea, había de todo en esas ciudades. Idolatría al más alto nivel. Entonces, de alguna manera todos terminaron contagiándose con esa idolatría, con las costumbres de las ciudades de la planicie, con los dioses paganos y con toda la inmundicia que existía ahí, excepto Lot. Lot, en un momento su corazón tuvo un poquito de codicia, de querer tener algo de pertenencia propia, pero no tuvo el mismo corazón que el resto de idolatrar los dioses paganos, las costumbres. No, Lot se mantuvo en ese aspecto, se mantuvo fiel a las tradiciones de sus padres y a las tradiciones de su propio tío Abraham, y en eso se mantuvo apartado Lot. Entonces, sigamos con Génesis. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto del Señor.
era toda una zona de llanura, eran de valles y bosques, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyese Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en las tierras de Canaán, que eran tierras más altas, tierras donde habían montes, donde habían colinas, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, básicamente. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Versículo 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Señor. Y la zona de Hebrón estaba cerca del Mar Salado, más o menos por la mitad, más o menos del Mar Salado, del lado de Israel, o sea, entre el Mar Salado y el Mar Mediterráneo, pero bien próximo al Mar Salado o al Mar Muerto, como también se le dice. Bueno, vamos ahora a meternos a Génesis 14. Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Amrafel. ¿Quién era Amrafel? Amrafel era el propio Nimrod, que en este momento de Génesis 14, estaba sujeto a Kedorlaomer. Nimrod estaba sujeto a Kedorlaomer. Aconteció que en los días de Amrafel, rey de Shinar, en la llanura de Shinar estaba Babilonia. Arioc, rey de Elazar, que Elazar era básicamente Capadocia, que estaba en lo que hoy vendría a ser Turquía central, en la parte de Turquía central. Kedorlaomer, rey de Elam, como les dije, Kedorlaomer supuestamente era el linaje de Shem, aunque yo no estoy tan seguro. Que como les dije también, Elam estaba en la costa del Golfo Pérsico, del lado de Irán, de Irán. Y Tidal, rey de Goim, básicamente la parte de la Mesopotamia, lo que hoy sería Irak y Siria. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, que Bela era de la casa de Ashur, hijo de Shem, la cual es Zoar. Estas eran las 5 ciudades-estado de las ciudades de la llanura. Esto ocurrió en el 5.º año de Abraham vivir en tierra de Canaán. Versículo 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que está justo en el Mar Salado. O sea, que es el Mar Salado, dice la escritura. Están en la parte de abajo y del costado del Mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, lo que les dije hoy. Y acá ellos se quieren rebelar contra Kedorlaomer, después de estar subyugados los últimos 12, 13 años. Kedorlaomer, por esto yo les digo que yo
puntualmente yo no creo que Kedorlaomer era del linaje de Shem, pero puede ser que sí. Kedorlaomer es una palabra compuesta. Kedor significa Kudur, que significa siervo, y Laomer hace referencia a la diosa Lagamar, a la diosa del inframundo. Enki también era uno de los dioses de Kedorlaomer. O sea, vemos todo cultura pagana, idolatría pagana de Kedorlaomer. Entonces, él era siervo de la diosa Lagamar y era siervo de Enki también. Todos dioses paganos. Y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas. ¿Quiénes eran los refaítas? Si nos vamos a la concordancia Strong, si nos vamos a la políglota, refaíta es la palabra hebrea 7497. La palabra raufau, la palabra hebrea raufau, que significa gigantes, pueblo de gigantes. Esos eran los refaítas, eran pueblos de gigantes. Derrotaron a los refaítas en Astarot, Karnaim, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, donde muchos años después se instaló ¿cómo es el hermano de? Se me hizo una laguna en el monte de Seir, el hermano de Jacob. Bueno, se me hizo una laguna. Edom, básicamente, Esaú, los edomitas. Ahí fue donde se juntaron y se unieron con los de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mizpat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontomar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Shinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, o sea, básicamente saquearon las ciudades y todas sus provisiones y se fueron hacia el lado de Damasco. Se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, que se llamaba Unic, que era sirviente de Abraham, y lo anunció a Abraham el hebreo. Y en la primera parte, es la primera vez que aparece la palabra hebreo en las escrituras. Abraham el hebreo. ¿De dónde viene la palabra hebreo? Bueno, hay dos tesis, por así decirlo. La palabra hebreo puede llegar a venir de los hijos de Eber, que los hijos de Eber era bisnieto de Shem, el hijo de Noé. Eber, hebreos, puede venir de ahí el hebreo. Pero también la otra posibilidad es que hebreo es ivri en el idioma hebreo, que significa atravesar o pasar a través. Es ivri, significa atravesar o pasar a través. Entonces, esta palabra en la Biblia
solamente vemos que hace referencia a los que atraviesan ríos, como por ejemplo Abraham cuando dejó Ur de los Caldeos para ir a las tierras de Canaán, que atravesó el Éufrates, o como por ejemplo muchos años después cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. Y vemos básicamente esa palabra que se usa puntualmente cruzando ríos. Entonces cualquiera de las dos versiones son válidas, por las cuales venga la palabra hebreo. Cualquiera de las dos me parece válida. Entonces, lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, que eran 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y murieron todos, excepto los reyes. Y recobró todos sus bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y la mujer, y a las mujeres y demás gente. Ahora es muy curioso cómo Abraham con 318 criados pudo hacerle frente al ejército de 5 reyes. Ya lo vamos a ver más adelante, pero es prácticamente una hazaña. Pero cuando se tiene al Señor, todo es posible. Todo es posible, todo, para el que cree, todo es posible, dijo Jesús. Entonces, la gran liberación la gran liberación, hablando de cuando, a ver que voy a hacer ahora un minutito que voy a hacer la verificación. Listo. La gran liberación que hizo Abraham a las personas, incluido a Lot, a su sobrino, tuvo lugar en Rosh Hashanah. ¿Qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah significa cabeza de año, y básicamente es el año nuevo judío, es el año nuevo que festejan los judíos, que también conocido como el Día de las Trompetas, que culmina a los 10 días con el Yom Kippur, que es el día de la expiación, o el día del perdón, o el día de la purificación de los pecados, digamos. Al día 15 se celebra la fiesta de Sukkot, a lo largo de 7 días, que es la fiesta de las cosechas de otoño, también conocida como la fiesta de los tabernáculos, en el cual se rememoran los 40 años que Israel deambuló, por así decirlo, en el desierto. Se celebra tanto la cosecha material como la cosecha espiritual del año que acaba de culminar. Eso es lo que festeja el pueblo judío. Entonces, esta gran liberación que fue efectuada por Abraham y sus pastores, de alguna manera representa la gran liberación que va a efectuar el Señor previo al día de la ira, previo al día que venga Jesús para juicio, previo al harpazo que efectúe nuestro Señor Jesucristo. Y en el canal de YouTube tengo el video, el harpazo, donde explico lo que muchos denominan como el rapto o el arrebatamiento, y que en realidad no va a pasar antes de la tribulación, como cree la mayoría. Va a ser previo al gran día de la ira. O sea, esa liberación efectuada por Abraham y sus pastores es una simbología de la liberación que va a realizar nuestro Señor Jesucristo, cómo va a liberar a su pueblo previo al día de la ira, a través
del Harpazo. ¿Me explico? Entonces, sigamos con Génesis 14. Melquisedec bendice a Abraham. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que es Shem, el hijo de Noé, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacerdote de El Elión, sacó pan y vino, lo mismo que sacó Shem y Noé cuando despidieron a Abraham en Salem. Sacó pan y vino, que es ofrenda de paz, lo mismo que comieron Jesús con los apóstoles en la última cena. Es básicamente una cena sacerdotal, el pan y el vino, ofrenda de paz. Y le bendijo diciendo, Abraham y Shem eran viejos conocidos, obviamente. Si no viste los dos capítulos anteriores de la historia de Abraham, Tierra de Canaán y Ur de los Caldeos, ve a verlos a nuestro canal de YouTube, nuestro canal Camino de Justicia. De paso, vayan, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les llegue el contenido. Pero bueno, obviamente que Abraham y Shem eran viejos conocidos. Se los voy a recordar por las dudas para los que no vieron los capítulos anteriores. Vamos al libro de Hazar, capítulo 9, versículos 5 y 6, donde dice, y Abraham salió de la cueva cuando tenía 10 años, y él fue a Noé y a su hijo Shem, y permaneció con ellos para aprender la instrucción del Señor y sus sendas, para aprender los caminos del Señor. Para aprender su camino, su senda. Y en Génesis 18, versículo 19, podemos ver que la palabra camino en el hebreo es la palabra 1870 en la concordancia Strong o en la políglota. Es la palabra hebrea 1870, la palabra derek. La palabra derek, que significa modo de acción, costumbre de vida, curso de vida. Básicamente eso es lo que es el camino del Señor, el camino de justicia. Es un modo de vivir, es un camino de vida que adquieres cuando recibes el Espíritu Santo, cuando recibes la circuncisión del corazón, cuando adquieres la mente renovada, cuando adquieres la mente de Cristo. Básicamente ahí cuando comienzas a caminar por las sendas rectas, por las sendas antiguas, por el camino del Señor, que es un camino de justicia. Y ningún hombre supo dónde Abraham estaba, y Abraham sirvió a Noé y a su hijo Shem por largo tiempo, más exactamente por 39 años, si mal no recuerdo. Y Abraham fue a servir a Noé y a Shem. ¿Qué podemos ver en Marcos 10? Cuando Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Jesús nos dio el ejemplo, siendo el mismísimo Dios, siendo el mismísimo Todopoderoso. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Por eso, a mí no me gustan los títulos, no van conmigo. El profeta, el ungido, el apóstol. No. A mí llámame hermano, llámame siervo, únicamente. El máximo título al cual deberíamos aspirar es a Hijo de Dios. No hay un título más grande que ese. Hijo de Dios. Simple y llanamente eso. Versículo 6. Y Abraham estuvo en la casa de Noé por 39 años, lo que les acabo de decir. Y Abraham conoció al Señor desde que tenía 3 años, y él caminó en las sendas del Señor. Él caminó en las sendas de justicia, en las sendas antiguas. Todo lo que les vengo diciendo video tras video.
hasta él caminó en las sendas del Señor, en las sendas de justicia, hasta el día de su muerte, como Noé y su hijo Shem le habían enseñado. Y todos los hijos de la tierra en esos días grandemente transgredieron contra el Señor. Y ellos se olvidaron del Señor, quien los creó en la tierra. Y los habitantes de la tierra se hicieron para sí en ese tiempo todo hombre su Elohim. Tallaron Elohim de madera y Elohim de piedra, los cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar. Y los hijos de los hombres les sirvieron y ellos fueron sus Elohim. Lo mismo que hoy puedes ver en muchas sinagogas de religiones en particulares, no hace falta que los diga. ¿Por qué Abraham fue a aprender con Shem y con Noé? Porque Shem era ni más ni menos que Melquisedec, el Melquisedec que aparece en Génesis 14. Y Noé fue el octavo pregonero de justicia del linaje, como dice Pedro en 2 de Pedro 2.5. Porque ahí no está diciendo, no habla de séptimo, sino vamos al lenguaje original, a los textos originales, que ya lo he hablado en otros videos. Dice que no era el octavo pregonero de justicia, fue el 10º en el linaje. Pero 2 no se cuentan, no se cuenta Enoc, que fue arrebatado, no se cuenta, y no se cuenta tampoco Lamec, que murió antes que Matusalem, que fue el abuelo de Noé. Entonces, por eso es que Noé fue el octavo pregonero de justicia en el linaje. En el linaje desde Adán, ¿no? Bueno, sigamos con Génesis 14. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Obviamente que eran súper conocidos, Abraham y Shem. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Lo mismo que le dijo en Salem, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, gigantes incluidos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y ya vamos a ver el tema de qué fue lo que le dio a Abraham. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y en el próximo video lo vamos a ver. El tema, vamos a hacer hincapié que muchos santurrones se agarran. Ah, sí, Abraham ya daba los diezmos. No, los diezmos. Pero bueno, aunque hubiera sido así, Abraham no le dio los diezmos. No le hubiera dado los diezmos según la ley, porque la ley de Moisés no existía todavía. Le hubiera dado diezmos de la fe, en todo caso. Pero bueno, ya lo vamos a ver en el próximo video. Y respondió Abraham, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo y Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Entonces, Lot, una vez concluido la gran liberación, Lot se volvió con los reyes a Sodoma y Abraham regresó con su gente a Hebrón, regresó al encinar de Mamre. Entonces, en el próximo video vamos a ver con más exactitud lo ocurrido durante la gran liberación, cuando Abraham va con sus pastores y efectúa la liberación de Lot
y de todas las posesiones y del resto de los cautivos. Vamos a ver también cómo Nimrod se revela a Kedorlaomer después de que éste lo subyugó. Y vamos a ver también cuando Dios le promete a Abraham el nacimiento de Isaac, asunto que ya había sido profetizado por Shem. En Salem se lo había profetizado a Abraham. Y vamos a ver la historia de Agar y de Ismael. Básicamente lo que vamos a ver, eso lo vamos a ver en el próximo video, que va a ser el cuarto video de la vida de Abraham, de los 8 que van a ser en totalidad, viendo sobre la vida del patriarca, sobre la vida de Abraham en este hermoso camino. Bueno, ahora vamos a ir, como finalizamos siempre estos videos, vamos a ir con los apócrifos. Iba a pasar a leer el segundo libro del rollo sagrado de Melquisedec, la historia de Salem, pero no, cambié de idea. Vamos a empezar a leer el libro de Hazar, que se los menciono en esta saga, y es un libro apócrifo al cual concurro mucho, voy mucho a nutrirme de este libro, porque está mencionado en la Biblia, como ya se los dije. Está mencionado en 2 de Samuel, capítulo 1, y está mencionado en el libro de Josué, en el capítulo 10. Es un libro que tiene una hermosa revelación y va paralelo a Génesis, por ejemplo, y aparte de Éxodo. Bueno, vamos a leer un poquito del libro de Hazar. Vamos a empezar con el libro de Hazar y vamos a leer un poquito del libro de capítulo 1 para concluir este video. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Hazar. Y Elohim dijo: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, al estilo de nuestra semejanza. Y Elohim creó al hombre a su propia imagen. Y Elohim formó al hombre del suelo y sopló de sus narices el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un alma viviente dotado con habla. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañía. Y el Señor causó un profundo sueño que cayera sobre Adán, y él durmió, y le quitó una de sus costillas, y formó carne sobre ella, y la formó y la trajo a Adán. Y Adán se despertó de su sueño y miró a la mujer de pie delante de él. Y él dijo: esto es un hueso de mis huesos, y será llamada mujer, porque esto ha sido tomado del hombre. Y Adán llamó su nombre Eva, porque ella fue la madre de todo lo viviente. Eva es la madre de todo lo viviente. Eva y Sara también podríamos decir que es nuestra madre de la fe. No María, no la Virgen María. Podemos llamar nuestra madre en la carne, podemos llamarla a Eva y podemos llamarla a Sara. No a la Virgen María. No a la Virgen María, claramente. Como te quieren hacer creer los católicos, como te quiere hacer creer Roma. Versículo 6. Y el Todopoderoso los bendijo y llamó sus nombres Adán y Eva en el día que Él los creó a ellos. Y el Señor, el Todopoderoso, dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y el Señor, el Todopoderoso, tomó a Adán y su esposa y los puso en el jardín del Edén para abonarlo y cuidarlo. Y Él les ordenó y dijo a ellos: de cualquier árbol del jardín pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque en el día que coman de él, ustedes ciertamente morirán.
Y Elohim los había bendecido y les había ordenado. Él salió de ellos y Adán y su esposa vivieron en el jardín conforme al mandamiento que el Señor les había dado. Para los que dicen que es necesario que los hombres y las mujeres que se casen pasen por el registro civil, ¿en qué registro civil se habrán casado Adán y Eva? Curioso, ¿no? Y Adán y su esposa vivieron en el jardín conforme al mandamiento que el Señor les había dado, les había ordenado. Y la serpiente, cual el Todopoderoso había creado con ellos en la tierra, vino a ellos para incitarlos a transgredir el mandamiento del Todopoderoso, cual Él les había ordenado. Y la serpiente engatusó y persuadió a la mujer a comer del árbol del conocimiento, y la mujer escuchó a la voz de la serpiente. Y ella transgredió la palabra del Todopoderoso y tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ella comió, y ella lo tomó y dio también a su esposo, y él comió. Entonces, bueno, vamos a dar por concluido el video de hoy. Les pude leer los primeros 10 versículos del primer capítulo del libro de Jazar. Espero que les haya gustado este tercer capítulo que pudimos ver sobre la vida de Abraham, que haya sido para edificación. Les vuelvo a recordar que aquí arriba en el TikTok está el link para nuestro canal de YouTube, nuestro canal Camino de Justicia, donde pueden ir a ver ahí el contenido de nuestro canal, todos nuestros videos, toda la edificación, los videos para edificación, las enseñanzas para edificación, y propio de esta enseñanza sobre la vida de Abraham. Hoy es el tercer video, titulado Egipto. Los primeros dos fueron Ur de los Caldeos y Tierra de Canaán, y en el próximo video vamos a ver el cuarto de los 8, en el cual dividimos la vida del patriarca Abraham. Sin más para decirles, mis amados hermanos, espero que haya sido de bendición para sus vidas, que hayan podido aprender cosas que comúnmente que no están en el canon romano, en la Biblia que nos ha dejado por legado Roma. Así que bueno, sin más para decirles, sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima.